¿sí? Entonces el propósito de esta carta es animar a estos creyentes que estaban sufriendo. Y la primera cosa que comenzó a decirles Pedro para animarlos es que tenemos una salvación muy grande. ¿Sí? Que pase lo que pase, ¿sí? Nos duela lo que nos duela, nos falte lo que nos falte, tenemos una salvación y una relación muy íntima con Dios, ¿verdad? Tenemos una esperanza muy grande, aún en medio de las pruebas. Eh, pues tenemos como creyentes, aparte de la salvación, que es lo que ha estado tratando aquí Pedro, tenemos ciertas responsabilidades que eh, corresponden a esos privilegios que acaba de enseñar Pedro que vimos la semana pasada, ¿sí? La Biblia tiene que ser práctica y la fe en Dios tiene que manifestarse, ¿sí? Así que ahora Pedro comienza a dar las responsabilidades que vienen como consecuencia de lo que acaba de enseñar de la salvación. Por eso el versículo 13 comienza, por tanto, ya que tenemos una salvación tan grande, tenemos que vivir de esta manera, ¿sí? Y la Biblia, nuestra fe, tiene que practicarse. Pues la fe, nada más porque nos dicen que tienen fe, pues ya son salvos, ¿verdad? Pero se manifiesta en la forma de vivir, ¿sí? Hay 5 mandatos que da aquí Pedro, que vienen como consecuencia de ser salvos. Primeramente, esperar por completo. Segundo, ser santos. Tercero, conducirse con temor. Cuarto, amar de una manera diferente. Y 5, desear, ¿verdad? Ah, entonces, esas son las prácticas que deben tener estos cristianos que le está escribiendo Pedro. Por eso dice ahí, por tanto. Y noten que antes de dar estos mandatos, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí ceñid los lomos es prepararse, preparar la mente para la actividad. Que no nos agarre por sorpresa las cosas que estén ocurriendo. Eso de ceñir los lomos, en aquel entonces usaban tunas, ¿cómo se llama? Túnica. Túnicas, tunas. Usaban túnicas los que, su manera de vestir, ¿verdad? Y entonces cuando iban a entrar al trabajo, a hacer algo, se ponían un cinturón aquí y se preparaban para no tropezarse, ¿sí? Y es lo que está diciendo aquí Pedro, ¿verdad? Ciñan los lomos, preparen la mente, que no les agarre por sorpresa las cosas que estén ocurriendo. Cíñanse listos para la acción. Y aquí dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. En el versículo 14 dice ahí, como hijos obedientes, no os conforméis en los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes cuando no conocíamos a Dios, ¿verdad? Pero ahora lo conocemos y aquí está el contraste de ignorancia, el entendimiento que ahora tenemos. El cristiano debe tener conocimiento de la palabra de Dios. Si no, ¿en qué va a creer? ¿Sí? La palabra de Dios es lo que Dios quiere que sepamos, ¿verdad? Y el cristiano tiene que tener disposición de aprender
de pensar y aprender. Y por eso leemos la Biblia, por eso estamos leyendo la Biblia. Ya vamos ¿cómo se llama? En Eclesiastés, ¿sí? Y mientras más sepamos de la palabra de Dios, nuestro entendimiento estará más preparado. Luego dice ahí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Aquí la palabra sobriedad está en un sentido figurado, ¿sí? Sobriedad es no emborracharse, ¿verdad? Uno está sobrio cuando uno no está intoxicado. Por eso es que decimos que aquí está en sentido figurado y no le está diciendo no se emborrachen, ¿verdad? Más bien que no haya intoxicación mental y espiritual. Ser prudentes, ser disciplinados, ser controlados. A eso se refiere ser sobrios, ¿sí? No se dejen influenciar por otras cosas, ¿sí? Sino por el conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, ya cuando les dice estas cosas, esperar ser sobrios y esperar por completo, ¿sí? Aquí la palabra esperar, o esperanza más bien, es sin reservas, ¿sí? Todo el ser entregado por la esperanza que se os traerá. Aquí está en el idioma original, que se os traerá, está en tiempo presente, para indicar que las bendiciones del futuro están en camino, ¿sí? Así que esperen, ¿sí? Mira, el mundo no tiene esperanza. Están pasando tantas cosas cuando ven los noticieros, tantos niños muertos, tantos secuestrados, tantas guerras, tantas cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Entonces, no hay agua, el clima, han puesto que el clima vaya a todo el mundo para que el clima no se ponga más difícil, ¿verdad? Pero todo está controlado por Dios. Dios tiene el control y no debemos preocuparnos. Y precisamente eso es esperar por completo, que pase lo que pase, pase lo que pase, Dios está en control. Entonces, ya que tenemos una salvación tan grande, tenemos que esperar en Él. Por supuesto, cuando dice que se os traerá, se refiere al regreso de Cristo, ¿verdad? Que es la última etapa de la salvación. Y ya en varios versículos ha hablado de la venida de Cristo. Por ejemplo, el versículo 5 dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También el versículo 7 y el versículo que acabamos de leer hablan de que esto va a pasar. Cristo va a regresar, ¿verdad? Entonces, nuestra esperanza está en esto, ¿sí? Esperar que Cristo vendrá por nosotros y que pase lo que pase, los cristianos tenemos esta convicción. Que el mundo se haga bolas, que el mundo esté preocupado, nosotros no, porque tenemos una esperanza gloriosa, ¿verdad? Hay que esperar por completo. Es la primera, digamos, mandato que les da Pedro aquí. Por tanto, esperen por completo. Versículos 14 y 16 es el segundo y habla de santidad. Dios espera que sus seguidores tengan esta cualidad. Vamos a leerlo rapidito, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Esta exhortación se basa en la verdad de que la vida cristiana no debe tener como patrón la vida anterior. Antes, ¿cómo éramos? Antes, ¿cómo vivíamos? Tal vez no éramos tan groseros, depende del ambiente en que crecimos, ¿verdad? Pero quiera que no, éramos diferentes antes de conocer a Jesucristo como Salvador. Tú hablabas hace rato de tu conversión, ¿verdad? ¿Tú puedes notar alguna diferencia de cuando aceptaste a Cristo y ya como cristiano? Sí, Sí, primero la conciencia, sí, cambia la conciencia. sí. Bueno, la vida cambia, ¿sí? Y es lo que está diciendo aquí Pedro, no os conforméis a lo que tenías antes, ¿verdad? Antes estábamos en ignorancia y nuestra vida no debe tener como patrón esa vida que teníamos antes, sino como hijos obedientes, dice aquí el versículo 14, como hijos obedientes, ¿sí? Hijos cuya madre es la obediencia, ¿verdad? Así que allá en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Perdón, de desobediencia. Sí, gracias. Así que antes nuestro patrón de vida era la desobediencia, pero ahora como hijos obedientes, ahora somos diferentes. Dice, no os conforméis, eh, no sean como antes, es lo que está diciendo ahí. Dice ahí, no os conforméis. Esta misma palabra solo aparece aquí y aparece en Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo. O sea, no sean como estos, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes, que nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, debe ser diferente, no como los que tienen otras personas. Y miren, sabemos cuando estamos fallando, ¿verdad? Entonces aquí Pedro le dice, no os conforméis. Ahora, tres palabras en este pasaje describen la vida de este siglo. Así es el mundo. ¿Cómo es? Dice el versículo 14, no os conforméis a los deseos, época sin normas, cuando no conocíamos a Cristo. Hacíamos lo que queríamos. Otra vez allá en Efesios 2:3, si quieren ver conmigo. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ajá. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Que deseos época sin norma. Hacer lo que queríamos, como acaba de leer Liz. La segunda cosa que dice aquí, no os conforméis a los dioses que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sin el conocimiento de Dios. Otra vez puedes leer, Liz, allá en Efesios 4:18. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, así son los que no conocen a Dios, ¿verdad? Sin normas. Sus deseos eran sin normas, sin el conocimiento de Dios. Luego en el versículo 18 dice ahí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nuestra vida era vana, sin plan o propósito. No hay meta en la vida. Y así vive este mundo. A ver qué sale. ¿Sí?
Bueno, nosotros no somos así, ¿verdad? Más bien, al contrario, dice ahí, versículo 15, sino como aquel que os llamó. No tiene que vivir como su vida anterior, sino ahora va a ser diferente. Hay un contraste, ¿verdad? No es esta la forma de vivir, sino esta. Vamos a ver Efesios 5:1. ¿Puedes leer Efesios 5:1? 5:1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Ajá. Es lo que se espera y es lo que está diciendo aquí Pedro, ¿verdad? Debemos imitar a Dios, ¿sí? La meta es ser como su hijo, ¿verdad? ¿Puedes leer, por favor, Liz, Romanos 8:29 y luego Colosenses 3:10? Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como la imagen de aquel, de Dios. Entonces, ese es digamos, una forma de vivir ahora del creyente, ¿verdad? Tenemos que ser como Él. Y mientras estamos en esta vida, luchamos, ¿verdad? Pero esa es nuestra meta. Y aquí dice, ¿verdad? Precisamente, sed como aquel, ¿verdad? La meta es ser como su Hijo. Y dice ahí el versículo, sino como aquel que os llamó. Hay un llamamiento, ¿verdad? Y vemos sus consecuencias. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Como hijos de Dios, a esto nos llamó, ¿sí? A ser correctos. Y mire, lo cierto del caso es que un cristiano, si es genuino, si hizo su decisión, no peca a gusto, ¿sí? Porque no fuimos creados para eso, ¿sí? Sino más bien, tenemos en toda nuestra manera de vivir, reflejar a Dios con nuestra vida, ¿sí? Entonces aquí Pedro estaba animando a los creyentes a ser precisamente como Dios. Dice, y en toda vuestra manera de vivir. El motivo para una vida santa es que Dios es santo. Si Él es santo y es nuestro Padre, los hijos tenemos que vivir con esa forma. Solo así podemos responder a nuestro llamamiento, ¿verdad? Siendo santos, teniendo comunión con Él y revelar precisamente el carácter de Dios. Bueno, eso es lo que está enseñando aquí Pedro. Así que aquí lo que está diciendo es que como somos familia de Dios y Él es nuestro Padre, tenemos que ser como el papá. ¿Se han fijado que por lo general los hijos son como los padres? Si el papá tiene una nariz grande, hay hijos que tienen una nariz grande, ¿verdad? Si el papá es enojón, ahí están los hijos enojones, ¿verdad? Pero aquí si Dios es santo, los cristianos tenemos que reflejar precisamente, llevar la apariencia del Padre, ¿sí? En tercer lugar, en este pasaje, nos da otra cosa que debemos hacer. Dicen los versículos 17 al 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación,
sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso de temor? Cuando dice ahí en el versículo 17, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en esta tierra, que vamos a ir al cielo, ¿sí? Así que aquí dice que tenemos que vivir con temor. ¿Qué significa eso de temor? ¿Miedo? Un respeto profundo de que Él nos juzgará. Este temor, el tener temor a Dios, nos libera de no tener temor a las otras cosas. Bueno, aquí más bien el temor no es miedo, porque ¿cómo le vamos a tener miedo a Dios si somos sus hijos? Dice aquí que más bien el temor es un respeto, una reverencia, un cuidado, ¿verdad? Si Dios nos ha salvado, si Dios es tan grande, si Dios es nuestro Padre, tenemos que conducirnos de una manera, Dios, te agradezco. No es que tenga miedo, sino que te respeto, ¿sí? Porque tú has hecho todo esto por mí, tengo reverencia a ti. Eso es diferente al miedo, ¿sí? Así que es lo que está diciendo aquí Pedro, ¿verdad? Debemos de vivir con una actitud de temor, porque sabemos que nuestra salvación fue provista por un precio infinito, versículo 19, por la sangre preciosa, que fue planeada desde la eternidad, versículo 20, ¿verdad? Ya planeada desde antes de la fundación del mundo, y que fue acreditada, versículo 21, por su resurrección. Así que este es el temor que deben tener los hijos de Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 17 que porque Él es nuestro Padre. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, según la obra de cada uno, conducíos con temor, ¿sí? Así que porque Él es nuestro Padre, y además dice que es nuestro juez, lo que está diciendo ahí, ¿verdad? El versículo 17, aquel que juzgará según la obra de cada uno. Así que si Dios es nuestro Padre, debemos confiar y obedecer, ¿verdad? Pero también, como dice aquí, va a ser juez, ¿sí? Va a evaluar nuestra vida y nuestras obras, nuestra conducta. Así que, debiendo confiar en el, digamos, en el Padre, en este amor paternal, y porque Él desea nuestro bien, debemos de vivir de una manera adecuada, porque Él exige obediencia, ¿sí? Evalúa nuestras acciones. Vamos a ver algunos pasajes que hablan de esto. Puedes ver, por favor, Liz, Romanos 14, 10 al 12. Y tal vez tú, Juan de Dios, puedes buscar 2 Corintios 5, 9 al 10. Y tú puedes buscar Hebreos 12, 5 al 11. Vamos a ver qué es lo que Dios espera para que, ya que es nuestro juez y evalúa nuestra vida. ¿Puedes comenzar, Liz? Romanos 14, 10 Al 12. Pero tú,
¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Muy bien. Vamos a dar cuentas. Entonces Él es nuestro juez. Así como es nuestro Padre, es nuestro juez y está viendo cómo vivimos. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 9 al 10? Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Muy bien, entonces dice aquí que Dios nos va a dar premios por vivir adecuadamente. ¿Sí? Varios pasajes en la Biblia hablan de coronas que Él nos va a dar, pero Él está viendo lo que está pasando en nuestra vida y nos va a dar conforme, como acabamos de leer, a nuestro proceder. Pero algo más interesante, puedes leer Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, en ninguna disciplina la presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pues da fruto de justicia. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, de que Dios disciplina a sus hijos. Ya dice que Él es nuestro Padre. Y cuando un padre, aquí no está hablando de salvación, ¿verdad? No está hablando de que si nos portamos bien vamos a ser salvos. Más bien está hablando de disciplina. Dice aquí, ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Mire, cuando andamos mal, Dios nos disciplina. Aguas, aguas. Porque lo que Dios quiere es que andemos bien. Dice, ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Y ya que Él es nuestro Padre, debemos vivir con cuidado con el pecado y ser santos, que es lo que están siguiendo aquí. Ahora, esto es porque, dice el versículo 18, porque nos rescató de la vida antigua. Dice ahí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿verdad? Así que fuimos rescatados de una vida antigua. Antes vivíamos mal, cuando no conocíamos al Señor, ¿sí? Pero Dios nos rescató y somos diferentes y debemos vivir diferente, ¿sí? Luego dice el versículo 19, tenemos que vivir así con temor porque la muerte de su Hijo fue el precio de nuestra salvación. Noten lo que dice el versículo 19, sino con la sangre de Cristo como de un cordero. Mire, si Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Hay que reverenciar eso, ¿sí? Luego dice ahí el versículo 20,
que Dios diseñó la salvación, dice el versículo 20, ya destinada desde antes de la fundación, desde antes de que la tierra fuera hecha. Él ya había designado la salvación, que Cristo viniera a morir por nosotros, ¿verdad? Desde la eternidad pasada, Él planeó ese sacrificio. Así que tenemos un Padre que siempre estuvo al tanto de nosotros, ¿sí? Así que, entonces, porque la salvación es eterna, porque Cristo pagó con su sangre. Luego el versículo 21, porque la salvación fue autenticada por Dios. Noten que dice ahí, el versículo 21, y mediante la cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Como una seguridad de que todo lo que hizo Dios es cierto, es que Cristo resucitó, ¿sí? Eso muestra el poder de Dios. Muestra que todo lo que dijo es cierto, que Cristo haya resucitado, ¿sí? Todo lo que dijo Cristo que iba a morir y que iba a resucitar, pues se cumplió, ¿sí? Y esto debe traer reverencia a Dios. Versículo 21 al final dice que y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, ¿verdad? Para que nuestra fe y esperanza estén puestas en Él, ¿verdad? Por eso debemos tener respeto y reverencia a Dios, ¿sí? Así que nuestra fe tiene ciertas consecuencias, ¿verdad? Si crees, dice ahí, por tanto, ¿sí? Por tanto, esperen por completo. Por tanto, vivan de una manera adecuada, siendo santos. Y por esto debemos vivir con reverencia a Dios. Era lo que Pedro estaba pidiendo a los que estaban leyendo esta carta y que estaban sufriendo. Hagan esto. Si tienen una salvación tan grande, vivan así, ¿verdad? Entonces, pues para aplicarlo en nuestra vida, tenemos que hacer lo mismo. ¿Podemos orar? Padre, yo te doy muchas gracias porque esta carta de Pedro, pues era para animar a aquellos que estaban sufriendo, pero es tu palabra y también es para nosotros. Yo te pido que nos ayudes en nuestra vida. Pasamos por situaciones difíciles de enfermedad, de dolor, en fin, al estar en este mundo, pues hay situaciones que no son fáciles. Pero gracias porque tú nos dices cómo tener ánimo. Y yo te pido, Padre, que este ánimo que daba Pedro también lo podamos experimentar nosotros. Gracias porque tenemos el privilegio de poder estudiar esta palabra tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.